Qué lindo día para hacer una nueva prueba de sabor. Qué hermoso día que nos tocó para estar entre las plantas y también para hacer una nueva prueba de sabor. Vamos, que les voy a mostrar al arbolito frutal nativo responsable de este video. Lo tenemos por acá. Se trata del guavillú, un árbol frutal nativo espectacular. Y ha llegado el día más esperado. Ahora voy a cosechar el fruto del guavillú. Lo voy a llevar adentro. Ahí les voy a contar bien de qué se trata para luego sí hacer la merecida prueba de sabor. Bueno, acá ya tenemos el fruto del guavillú. Primero les voy a contar bien de qué se trata, sus beneficios para la salud, su aspecto comestible y otros lindos datos, para luego sí pasar a la merecida y esperada prueba de sabor. El guavillú es un árbol nativo de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, lugares donde se lo encuentra de forma silvestre. Cultivado se lo encuentra en algunas regiones de Asia, donde se aprovecha su fruta. Es un árbol de mediano porte, puede crecer hasta 10 metros de altura. Hay ejemplares de más de 150 años aún fructificando. Es muy resistente a plagas y enfermedades. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. El fruto del guavillú contiene vitamina C y potasio. Posee gran valor nutricional. Además, son una muy buena fuente natural de compuestos antioxidantes y tiene una cantidad de polifenoles relativamente alta. Su aceite esencial, como también la infusión de sus hojas, poseen propiedades estimulantes, diaforéticas y diuréticas. La decocción de la corteza en gárgaras se emplea para las anginas y otras afecciones de la garganta. La infusión de las hojas se usa en afecciones estomacales como astringente. Los pueblos originarios guaraní y kaiowá utilizan su corteza en dolores estomacales. Ahora les voy a contar otros lindos datos del guavillú. El guavillú tiene valor apícola, ya que se trata de una especie melífera. Las hojas machacadas se pueden usar esparcidas en el suelo de zonas donde abundan las moscas, ya que liberan una resina que las ahuyentan. Sus flores son aromáticas. Es una de las especies hospederas de la mariposa polibio sangrante. Sus frutos son apreciados por las aves y animales como ciervos y zorros. Ahora les voy a contar sobre su aspecto comestible. Los frutos se pueden consumir frescos o procesados y se pueden utilizar para hacer mermeladas, dulces, helados, licores,
jugos, jaleas y varias preparaciones dulces y saladas. Si a la piel o cáscara del fruto se la deja secar durante unos días, luego se la puede utilizar en el mate como saborizante. Como bonus a este video, luego de que pruebe la pulpa, voy a mostrarles el uso de la piel o cáscara en el mate. No se lo pierdan. El nombre del fruto guavillú en guaraní significa fruto con vello. Para los que no han probado el fruto del guavillú y sí han sentido el aroma de la flor del espinillo, es bueno que sepan que se parecen. La piel o cáscara del fruto tiene potencial para teñir. Los frutos pesan 4 gramos de promedio. Ahora les voy a mostrar cómo es el fruto del guavillú por dentro. La pulpa del guavillú es firme y jugosa, con un promedio de 14 grados Brix. Ahora voy a pasar al momento más lindo. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar el fruto del guavillú. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, el momento donde hago la prueba de sabor de la fruta que acabo de presentarles. En este caso se trata de una fruta nativa y se llama guavillú. Ya mismo voy a pasar a probarla y luego les cuento. Bueno, a probar se ha dicho, vamos. Increíble. Soy fanático del guavillú. Mi cara lo refleja. Acá tiene su semilla. Bueno, ahora les cuento de qué se trata este manjar de sabor. La textura del guavillú me hace recordar a la textura de una uva. Es muy parecida, no digo que es igual, pero casi. El fruto es dulce, no muy dulce, pero sí es dulce y no tiene acidez. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando, les cuento que se parece a una mezcla entre arándano, un poco de uva y un poco de durazno. Aunque como diré un amigo, el guavillú tiene sabor a guavillú. Es un sabor original y con personalidad. Ahora les voy a contar acerca de la semilla del guavillú. Y quédense porque luego les tengo una linda sorpresa. Las semillas del guavillú demoran en promedio de 30 a 40 días en germinar, aunque algunas pueden demorar 90 días. Un árbol de guavillú cultivado de semilla tiene variabilidad en varios aspectos. Las semillas del guavillú necesitan luz para germinar. Las semillas son recalcitrantes. Eso quiere decir que a medida que se van secando pierden poder germinativo. Se recomienda no guardar más de un mes. Cultivado de semilla puede demorar entre 4 y 6 años en regalar sus primeros frutos. Les cuento que nuestro arbolito de guavillú fue cultivado de semilla y demoró 5 años en regalar sus primeros frutos. ¿Les prometí un bonus o sorpresa? Bueno, llegamos a ese momento, ahora les cuento. En una parte del video les conté que uno de los usos que se le puede dar a la cáscara o piel del guavillú es para saborizar el mate. Y para eso voy a dejar secar
la cáscara o piel del guavillú. El tiempo de secado depende de la humedad ambiental del lugar. Luego de 2 días ya tenemos seca la piel o cáscara de guavillú. Ahora la agregamos al mate. Para el que no conoce de qué se trata el mate, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento de qué se trata esta infusión. Y quédense hasta finalizar este video, ya que les voy a dejar un video muy especial, donde preparo el mate de hojas de 10 frutales nativos. No se lo pierdan. Ahora solo resta disfrutar de un buen mate y para eso le voy a agregar agua caliente. Ahora voy a dar vuelta a la cámara, así les cuento de qué se trata. Bueno, a probarse dicho, vamos. Mm, muy bueno. Le aporta un sabor extra semidulce. Muy interesante, muy rico. Así que si tienen guavillú, dejen secar la piel o cáscara y luego aporten ese sabor al mate. Se los recomiendo. Agradezco este dato a un amigo uruguayo que hace unos años escribió en el canal de YouTube, en un video donde estaba mostrando el guavillú, un comentario que decía del uso de la piel o cáscara seca del guavillú en el mate como saborizante. Me quedó en la cabeza, luego cuando tuve los frutos pude probar este preparado y ahora lo adopté. Ahora cada vez que tengo fruto del guavillú, a la piel no la tiro, la uso en el mate. Mientras disfruto de unos deliciosos mates con la piel o cáscara seca del guavillú, ahora les voy a mostrar la hoja del guavillú porque por ahí les puede servir para identificar la planta. Y luego me despido. Si en la naturaleza ven un fruto parecido al que les mostré durante el video, algo que puede ayudar a identificar al guavillú es precisamente su hoja, la cual en la punta tiene una especie de espina. Bueno, ahora me voy a despedir, pero solamente por ahora. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho, mucho hacerlo, lo disfruté mucho, pero por sobre todo, probar el fruto. Esa parte me encantó. A mi paladar le gustó mucho. Además, disfruté de unos ricos mates. Todo eso en un solo video. Espero que les haya gustado a ustedes también. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba, que eso nos ayuda y mucho. Otra cosa que nos ayuda y que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Además, que les avisen a los amigos que les puede gustar lo que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.